Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hallar las razones trigonométricas en este triángulo rectángulo que tenemos por acá. Tenemos los siguientes datos en el triángulo rectángulo. Tenemos lo siguiente, que un lado es igual a 5, el otro lado es igual a 6, y tenemos por acá una incógnita o un valor que no se conoce en este triángulo rectángulo. El lado más largo sabemos que es la hipotenusa, por lo tanto la hipotenusa no se conoce. Debemos calcularla antes de hallar las razones trigonométricas. En este caso podemos ubicar alguna de las razones trigonométricas, es decir, donde salga estos dos lados, el cateto opuesto y el cateto adyacente, pero donde me aparezca la hipotenusa no lo puedo calcular o no lo puedo hallar. Por esta razón es necesario hallar la hipotenusa para ubicar todas las razones trigonométricas. Recordando que las razones trigonométricas son el seno, el coseno, la tangente y cada una de sus inversas. El seno es la cosecante, del coseno es la secante y de la tangente es la cotangente. Conociendo sus fórmulas podemos trabajar cada una de ellas. Les recuerdo que la fórmula del seno de cualquier ángulo, en este caso del ángulo alfa, el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno también del ángulo alfa, porque es el ángulo en relación al que vamos a estudiar o al que vamos a trabajar, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la función tangente del mismo ángulo, es decir, del ángulo alfa, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que en este caso es el único que podemos hallar. Tenemos que también identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente en dicho triángulo. Les recuerdo que para hallar el cateto adyacente y para hallar el cateto opuesto debemos tener la ubicación del ángulo que estamos trabajando. En este caso está en la parte superior, porque también puede ser que el ángulo esté en este otro vértice que tenemos por acá. Identificando entonces el cateto opuesto de este ángulo en relación a ese triángulo, el cateto opuesto es el que está en todo el frente de él. En este caso, el cateto opuesto sería el número 6 y el cateto adyacente es el que pega o está unido al ángulo que se está estudiando, es decir, es este lado. Por lo tanto, el cateto adyacente es el número 5. Entonces tendríamos que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente en relación a este ángulo alfa que se está estudiando. Bien, con eso ya identificados podemos sustituirlo por acá en la fórmula. Tendríamos cateto opuesto, dijimos que era el número 6, por lo tanto escribimos acá el número 6 y el cateto adyacente es el número 5. Vean ustedes que ya yo tengo la razón trigonométrica, el valor de la razón trigonométrica tangente de alfa es igual a 6 quintos. Pero, repito, para hallar la del coseno y para hallar la del seno no lo podemos hacer porque no conocemos el valor de la hipotenusa. En este caso debemos calcular la hipotenusa, que toma aquí este valor de la x. Para hallar la hipotenusa puede ser por las razones trigonométricas o puede ser por el teorema de Pitágoras. Pero sucede algo, que para trabajar las razones trigonométricas no podemos porque necesitamos tener el valor de dicho ángulo y en este caso el ejercicio no nos lo está proporcionando. Por lo tanto, debemos trabajar es con la teorema de Pitágoras, que nos dice así, que la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Podemos llamar A y B independientemente, sea cual sea el lado. Tenemos los valores. Lo siguiente, vamos a suponer o vamos a darle el valor a la letra A de 5. Entonces sería 5 al cuadrado más B, que sería 6 al cuadrado, en donde la hipotenusa al cuadrado es igual a 25 más 6 a la 2 son 36, 6 por 6, 36.
en donde la hipotenusa puedo hacer ya el despeje de una vez. Este está en forma de potencia, lo paso al segundo miembro en forma de radical. Tendríamos que 25 más 36 son 61. Por lo tanto, la hipotenusa va a tomar ese valor. Por no ser una raíz cuadrada exacta, lo podemos dejar así. Entonces, en este caso ya tenemos la hipotenusa, que la hipotenusa es igual al valor de x que tenemos en el ejercicio. Ahora sí podemos sustituir entonces cada uno de sus razones trigonométricas. Seno de alfa me dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto ya lo tenemos identificado por acá, que es el número 6 sobre la hipotenusa, que lo acabamos de conseguir, que es raíz cuadrada de 61. Ya tenemos por acá el valor del seno. Luego, el del coseno de alfa es igual al cateto adyacente, por acá está, cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es 5 sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 61. Ya entonces tenemos tres funciones identificadas o halladas, que es la tangente, vale 6/5, el seno de alfa, que es 6 sobre raíz cuadrada de 61, y el coseno de alfa es igual a 5 sobre raíz cuadrada de 61. Nos hacen falta las otras tres funciones, la inversa del seno, la inversa del coseno y la inversa del tangente. Podemos trabajar la inversa del seno en este espacio que nos queda por acá. La inversa del seno es la cosecante. Cosecante lo abreviamos de esa forma, cosecante de alfa es igual. Por ser la inversa, lo único que debemos hacer es invertir esto, ya que el cosecante o la cosecante, su fórmula es cateto opuesto sobre, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces nos quedaría la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 61, y el cateto opuesto, que es igual a 6. Para continuar resolviendo o buscando las otras razones trigonométricas, es a continuación. Continuando con el ejercicio, hallando las razones trigonométricas que nos hacen falta, ya ubicamos entonces el seno, el coseno, la tangente y la cosecante. Nos hace falta la inversa del coseno, que lo abreviamos de esta manera, que es secante de alfa. Y secante de alfa, por ser la inversa del coseno, lo único que debemos hacer es invertir la fórmula. Nos quedaría hipotenusa en el numerador y cateto adyacente en el denominador. Conociendo los valores, entonces tendríamos lo siguiente. En la hipotenusa, recordándoles que es raíz cuadrada de 61, que fue el valor que nos dio al hallarlo por el teorema de Pitágoras. Y tendríamos que el cateto adyacente en este caso es el número 5. Ya tenemos la otra razón trigonométrica. Nos falta solamente una, que es la cotangente. Lo abreviamos de esta manera, cotangente de alfa, es simplemente la inversa de la tangente. Y si es la inversa de la tangente, lo único que tengo que invertir la fracción. En este caso sería 5/6. De esta forma he calculado o he hallado todas las razones trigonométricas en este triángulo rectángulo, cuando el ángulo a estudiar es el ángulo alfa. Debo acotarles algo, que la posición del ángulo alfa, el cateto opuesto y el cateto adyacente, cambia de acuerdo a esta posición, porque si el ángulo alfa aparece de este lado, el cateto opuesto vendría a ser este y el cateto adyacente vendría a ser esto. Entonces hay que tomar muy en cuenta la posición donde esté el ángulo que se esté trabajando. Con esto, bueno, si repito, termino ya de calcular todas las razones trigonométricas o de hallar todas las razones trigonométricas. Me despido y muchas gracias por ver el video. Hasta otra oportunidad.